Estudiantes de 11º grado. Aquí tenemos el próximo tema que estaremos desarrollando y es el tema de las leyes de Newton con dos masas, y también estaremos viendo un poquito de lo que es las tensiones de cuerdas. Bien, problemas de bloques, uno arrastrando al otro mediante una cuerda, máquina de Atwood, y tensión de cuerdas, en donde varias cuerdas se están sosteniendo a una masa. Estaremos viendo varios de esos problemas a lo largo en que estemos desarrollando este tema. Entonces, ¿qué tienen en común todos estos temas que les acabo de mencionar? Máquina de Atwood, leyes de Newton con dos masas, tensiones de cuerdas. Es que son problemas en donde necesitamos utilizar el sistema de ecuaciones 2x2. Bien, hay problemas en donde se utilizan sistemas de ecuaciones 3x3 y 4x4, etcétera. Pero nosotros vamos a ver solamente hasta sistema de ecuaciones 2x2. Entonces acá tenemos este problema en donde ya nos indican el diagrama de cuerpo libre. El problema ya nos da el diagrama de cuerpo libre, solamente que tenemos que identificar las fuerzas que intervienen, pero ya el diagrama ya está. Y nos dan estos datos. Fuerza de alado, o sea que una de las masas que ven aquí es alada con una fuerza. Bien, es arrastrada con una fuerza, es la fuerza de alado, por eso es que puse F sub H. La H es de alar, alado. Es de 80 newtons, la masa 1 es de 6 kilogramos, la fricción es 0, o sea que es un sistema ideal, no hay fricción, y la masa 2 es de 2 kilogramos. El problema nos pide que encontremos la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. ¿Y dónde está la cuerda? La cuerda es esta. Son dos masas conectadas con una cuerda y una de las masas es alada con una fuerza de 80 newtons. Y entonces, como las dos masas están conectadas por una cuerda, una masa arrastra a la otra. ¿Sí? Entonces tenemos que encontrar cuál es la tensión de la cuerda y cuál es la aceleración del sistema. Todo esto es el sistema. Fíjense en algo muy importante. Aquí tenemos dos masas, así que se hicieron dos diagramas de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, que ya saben que consiste en planos cartesianos de esta masa y un plano cartesiano, o mejor dicho, un plano vectorial para esta otra masa. Bien, entonces vamos a identificar las fuerzas que interactúan con que interactúan en cada una de las masas. Bien, en el eje Y tenemos el peso de la masa. Bien, y hacia arriba tenemos la fuerza que se opone a ese peso, que es la normal. Como ambas masas están moviéndose, porque si nos piden aceleración es porque se están moviendo en una superficie horizontal que impide que ambas masas se muevan hacia abajo. Entonces, el peso y la normal se contrarrestan mutuamente de manera que ambas se anulan, se cancelan entre sí. ¿Por qué? Porque el normal y el peso son iguales. Entonces, como en ambos casos va a pasar lo mismo, en que el peso y la normal son iguales y se anulan entre sí, entonces en el eje Y no tenemos nada que hacer, vamos a enfocarnos solamente en el eje X. Ahora, aquí en el eje X tenemos hacia la derecha la fuerza de al lado. Ahora, ¿qué fuerza se opone a esa fuerza de al lado? La fuerza de la tensión de la cuerda, tensión que aparece gracias a esta segunda masa de acá.
esta masa se mueve, pero esta se queda quieta por la primera ley de Newton. Entonces, cuando esta masa arrastre a esta otra masa de acá, no va a ser con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque la tensión se está contrarrestando la fuerza de al lado. Entonces acá tenemos la tensión. Fuerza de al lado y tensión. Ahora, si a la fuerza de al lado le resto la fuerza de tensión, el resultado que me va a dar eso va a ser una fuerza neta. Básicamente va a ser una fuerza neta. Muy importante eso cuando ya introduzcamos la segunda ley de Newton en el problema. En la segunda masa, la misma tensión que actúa sobre esta masa también va a actuar sobre esta otra masa. Ahora, ¿por qué la tensión la pongo aquí, en el vector derecho, en el semieje X de esta masa? Porque esa misma tensión que le impide el movimiento a esta fuerza es la misma tensión que provoca el movimiento en esta otra masa. ¿Bien? Ahora, como el sistema no tiene fricción, se supone que la fricción es lo que iba acá, la fricción es lo que se le opone a esta tensión, pero como no hay fricción, la fricción es cero, entonces acá simplemente no ponemos nada. O podemos poner la fricción, pero ya sabiendo que la fricción es cero. ¿Bien? Entonces ya aquí ya hemos entendido el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que interactúan en cada una de las masas de acuerdo a los ejes que tenemos en nuestros planos vectoriales. Ahora, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Esta ley de aquí. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Vamos a aplicar esta ecuación de la segunda ley de Newton para cada una de las fuerzas. Básicamente, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que al sumar o restar fuerzas, eso nos da como resultado otra fuerza. Y en el caso de estas dos masas, esa fuerza sería básicamente una fuerza neta para cada una de las masas. Entonces vamos con la masa 1. Vamos a empezar aplicando la segunda ley de Newton a la masa 1. Masa 1. ¿Bien? Masa 1. Ponemos la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, entonces, ¿qué va a hacer? La segunda ley de Newton va a hacer esto. La fuerza de al lado, yo le resto la tensión. Recuerden que la tensión es la misma para ambas masas. Le resto la tensión. Eso me va a dar como resultado la fuerza neta de la masa 1. ¿Y qué va a ser esa fuerza neta? Esa fuerza neta va a ser la masa del cuerpo 1, de esto lo de acá, la masa, por la aceleración del sistema. Esto lo que he puesto acá, lo que acabo de poner aquí es la fuerza neta de esta masa, ¿ok? La masa 1 por la aceleración del sistema. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a despejar la fuerza de al lado. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer eso? Moviendo la tensión que es negativa y está en el lado izquierdo de la ecuación hacia el lado derecho de la ecuación. Y al pasar al lado derecho de la ecuación pasa positivo. Fuerza de al lado es igual a la tensión más la masa 1 por la aceleración del sistema. ¿Bien?
Ahora, ¿qué va a pasar con la fuerza de al lado? Y esta es justamente la razón de por qué la despejé. La fuerza de al lado vale 80. 80 es igual a la tensión. No conozco cuál es la tensión, es justamente una de las cosas que tengo que buscar. Así que pongo la T de tensión más 6A. ¿Por qué 6A? Porque 6 es lo que vale la masa 1. Masa 1 es igual a 6 kilogramos. Así que cambio M sub 1 por el 6. ¿Ok? Ahora fíjense lo que tengo aquí. Tengo la primera ecuación de mi sistema de ecuaciones. Voy a usar un sistema de ecuaciones 2 por 2. Ya tengo la primera ecuación. Ahora voy a aplicar la segunda ley de Newton a la masa 2, al cuerpo número 2, que es este. Masa 2. La masa 2, ¿qué me dice? Me dice que la tensión, porque aquí en la masa 2 la tensión es lo que está yendo hacia la derecha, es lo que está en el semieje X positivo, la tensión. Le resto la fuerza que se le opone, que sería la fricción, pero la fricción es cero. Entonces, como la fricción es cero, simplemente no pongo fricción, simplemente pongo la T. Y la T va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Bien, entonces, la tensión va a ser igual a... ¿Cuánto es la masa 2? 2 kilogramos. Por A. 2 por A, que es la aceleración del sistema. Este 2A que está aquí, positivo, en el lado derecho de la ecuación, lo muevo al otro lado de la ecuación, que es el lado izquierdo, en donde está la T, pero va a pasar siendo negativo. Y allí está la T menos 2A es igual a 0. Y acá yo tengo que T más 6A es igual a 80. Entonces ya estoy listo para sacar mi sistema de ecuaciones. ¿Cómo me va a quedar mi sistema de ecuaciones? Me va a quedar así. Espérense, déjenme dejar un poco más de espacio. Ahora sí. Sistema de ecuaciones, ¿cómo queda? Pongo T más 6A. T más 6A es igual a 80. T más 6A es igual a 80. La segunda ecuación es T menos 2A es igual a 0. Ahí tengo mi sistema de ecuaciones. Ahora, hay otro método para resolver este problema en específico. ¿Por qué? Porque tengo que la segunda ecuación es 0. No siempre vamos a tener eso. Así que en este problema les voy a enseñar el procedimiento general. No les voy a enseñar el otro procedimiento, sino el general. ¿Cuál es el procedimiento general? Pues aquí ya tenemos el sistema de ecuaciones. Lo que voy a hacer es que voy a poner un menos 1 que esté multiplicando a la ecuación número 2, a la segunda ecuación. Puedo hacerlo también con la primera ecuación, pero yo prefiero hacerlo con la segunda. Pueden hacerlo de cualquier forma. Menos 1 multiplicado por toda la segunda ecuación.
¿Bien? ¿Por qué -1? Porque fíjense que aquí tengo T positivo, acá también tengo T positivo. Y si cambio el signo, voy a tener T positivo y T negativo, ya lo puedo restar. Fíjense, van a ver cómo es. T más 6A es igual a 80. Y acá voy a tener menos T, negativo por positivo es negativo, menos T, negativo por negativo es positivo, ¿bien? Más 2A es igual a 0. ¿Bien? Recuerden que el signo de menos no afecta al 0. Así que es -1 por T, menos 1 por menos 2A, más 2A, igual a 0. El -1 también se multiplica por el 0, pero eso igualmente va a seguir dando 0. ¿Bien? Aquí tenemos esto. Ahora, ¿qué hago? Procedo a sumar y a restar lo que puedo sumar y restar. Recuerden los términos semejantes, ¿eh? Recuerden lo que es el tema de términos algebraicos semejantes o monomios semejantes. Lo que tiene t solamente lo puedo sumar o restar con lo que tiene t. Así que aquí yo tengo t menos t, 0. Entonces, como me da 0, simplemente no lo pongo. Y acá, 6a más 2a me da 8a. Ahora, el otro lado de la ecuación voy a tener 80 más 0, eso es 80. Y ahora, este 8 que está multiplicando a la a en el lado izquierdo de la ecuación, lo paso dividiendo al lado derecho de la ecuación de la siguiente manera. A es igual a 80 entre 8. ¿Ven? Y eso me va a dar un resultado final para la aceleración de A es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado. Ahí está. A, que es la aceleración, es igual a 10 metros, la m de metros, sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Que también se puede decir 10 metros por segundo cuadrado. ¿Bien? Ahí está nuestra aceleración. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con la aceleración? Ya tengo lo primero que me pide el problema. Ahora, con la aceleración voy a buscar la tensión. ¿Cómo consigo la tensión? Lo puedo hacer a partir de esta misma ecuación que está aquí. Aquí me dice que la tensión es igual a la aceleración multiplicado por 2. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a esta segunda ecuación que saqué aquí, que fue lo que utilicé acá, voy a borrarla para poder seguir desarrollando lo que tengo acá. Voy a borrar solamente este pedacito de aquí y voy a sacar la tensión. La tensión entonces va a ser T es igual a 2 multiplicado por 10 y la tensión me va a dar a 20 newtons. Y ahí están las dos respuestas. La aceleración es 10 metros por segundo cuadrado y la tensión es de 20 newtons. Y se acabó el problema. Bien, ya sacamos nuestras dos respuestas, el de la aceleración y el de la tensión. Este en particular fue un problema bastante sencillo. Todos los problemas se parecen, usan procedimientos bastante similares, quizás no exactamente iguales, pero sí muy parecidos.
Y este problema fue bastante sencillo. Vamos a ver algunos otros problemas que van a ser un poquito más complicados, pero no tanto, no cojan miedo. Y aquí ya hemos acabado el problema.